TIGC Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Así es la carne de res. La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales. Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300.000 hectáreas de bosque y es motor económico para el país. La carne de res es buena. Así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Le damos los buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente, buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Así es, amigas, así es, amigos, como lo dice la cortina de entrada. Hoy es día martes. La Voz Médica se hace presente aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Martes de cada semana ustedes y nosotros tenemos una cita acá en 96.3 en FM, Radio Centro para todo Costa Rica. La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, se presenta el martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana. Hoy tendremos un tema interesantísimo, un tema que no solamente es importante para los profesionales en medicina como las doctoras y los doctores, sino también para todos nosotros los ciudadanos desde el punto de vista de cultura ciudadana. Así es que atentos, tómese el cafecito, si va en su vehículo, abróchese a la vida, use el cinturón de seguridad. Los que están ya en el trabajo, atentos también, porque es un tema muy interesante que a todos nos puede interesar en algún momento. Antes de iniciar, solamente les recuerdo que ustedes pueden participar conforme vaya avanzando el tema del día a través de nuestra línea de WhatsApp. Si no tienen nuestro número, se lo vamos a dar. WhatsApp, Programa Horizontes. Agréguelo ahí a sus contactos. 83-41-4142. 83-41-41-42. Esa es la línea de WhatsApp para que ustedes puedan participar libre, abierta y educadamente, como siempre lo hacen ustedes a través de esta línea. Nosotros promovemos la participación ciudadana, nos agrada la participación ciudadana. Usted es digna, usted es digno de ser escuchado y tomado en cuenta en este espacio, como es La Voz Médica, martes de cada semana, 7:20 a 8:20. Bien, vamos a, por último, recordarle que si tiene que apartarse de su aparato de radio, puede escucharnos en la página de Facebook nuestra, facebook.com
/, Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, para que durante el día vaya recibiendo todas las noticias e informaciones que se generan, y nuestro compañero Luisito las va publicando, así es que durante el día puede estar informada e informado. Dele seguir, dele me gusta a nuestra página en Facebook, facebook.com /, Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, y luego le da clic en la fotografía, en la imagen del invitado de la mañana de hoy. Ahí está el invitado de hoy, para que usted nos pueda escuchar desde su tablet, su computadora, o también en su teléfono celular en cualquier parte del mundo. Muy bien. Hoy está con nosotros el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños. Él pertenece al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. El tema de hoy es un tema muy interesante, como les decía desde el principio: etapas procesales en el proceso penal de malpraxis. Bueno, vamos a empezar ahora con el licenciado por recordar qué es malpraxis, para definir primero qué es malpraxis, y luego de seguido se escucharán las etapas procesales en este proceso penal. ¿Cuándo se puede enfrentar? ¿Cuáles son las situaciones? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Las acusaciones, en fin, todas las etapas las va a escuchar hoy aquí en La Voz Médica. Le damos la bienvenida al licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños. Bienvenido, licenciado, aquí al programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Gracias por estar con nosotros con un tema tan importante como son las etapas procesales en el proceso penal de malpraxis. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, don Edgar, buenos días a todo el equipo del programa Horizontes, y buenos días a todos los que tienen la amabilidad de escucharnos. Como decía usted, antes de todo vamos a definir un poco la malpraxis, porque para definirla ya totalmente nos llevaríamos más de un programa, claro. Pero sí vamos a hacer una pequeña definición de la malpraxis médica. Bueno, inclusive entremos un poquito en que la malpraxis no es solo malpraxis médica, sino que todo profesional o toda persona que tenga un arte en específico puede cometer malpraxis. Pero en este caso vamos a hablar de la malpraxis médica, que consiste en un error involuntario, vencible, un defecto o falta en la aplicación de métodos, técnicas o procedimientos en las distintas fases de la actuación del médico, que tiene como resultado la afectación previsible en la salud del paciente. También, de una forma más fácil, es el ejercicio inadecuado de la profesión médica, el daño corporal producto del acto médico. También se define como la violación a las normas del adecuado ejercicio profesional, la omisión por parte del médico de una prestación de los servicios a los que está obligado. Todas esas son definiciones propias de la malpraxis médica. Cuando estamos hablando de los delitos de malpraxis médica, estamos hablando de delitos culposos. Delitos que no son hechos con dolo. Significa esto que no existe la intención manifiesta de la gente que ejecuta el delito de provocar el daño. Entonces estamos ante un delito que lo enmarca, que lo define es la falta del debido cuidado, el cual surge de la comparación entre la conducta realizada y la exigida por el deber de cuidado para evitar peligros para la salud y la vida del paciente. Hay 4 elementos propios de los delitos culposos que son importantes tenerlos en cuenta, que es la impericia, que es la ausencia de conocimientos fundamentales, la imprudencia, que es la actuación temeraria e infundada, la negligencia, que es la omisión o demora injustificada de la actuación, o bien la actuación con falta de celo y constancia profesional. Y por último, la inobservancia de la lex artis médica. Ya una vez realizado todas estas definiciones preliminares para que más o menos tengamos un concepto de lo que se denomina como malpraxis médica, entonces podemos entrar un poquito en qué es lo que sucede dentro del proceso penal. ¿Cuál es
no cuál es el primer acto que ocurre, sino cuál es el primer momento en que el profesional en ciencias médicas se acerca a la denuncia de malpraxis médica. Este primer momento es cuando le llega una notificación que dice más o menos que tiene 24 horas para presentarse a declarar ante la fiscalía de tal lugar. Estamos ante un problema aquí con esta notificación. Esta notificación dice 24 horas. Entonces ya la gente entra en miedo, los profesionales en ciencias médicas, más que la misma notificación establece que si no se presenta puede ser llevado por medio de las autoridades policiales. Entonces, pero esto no es tan así. Primero tenemos que tener en cuenta que muchas veces puede haber ocurrido en un momento donde la persona vivía en X localidad haciendo servicio social o en X condición, y ahora ya no está ahí. Entonces muchas veces el profesional en ciencias médicas vive ahora en San José y le están notificando que tiene 24 horas para presentarse a la Fiscalía de Ciudad Mérida. Entonces estamos hablando que ese primer momento ya genera un estrés enorme en el profesional en ciencias médicas, porque tiene una agenda del personal y esta agenda lo está obligando a presentarse a determinado lugar. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir en la buena práctica en este momento? Usted, el profesional en ciencias médicas, consulta con su abogado, con el departamento legal de la Unión Médica, porque esto es un documento que, si bien es cierto, es real, uno perfectamente como abogado llama y le dice: mira, es que nosotros estamos en San José, nos queda muy incómodo llegar, entonces ¿para cuándo podemos obtener una cita para la indagatoria? Porque así se llama ese primer acercamiento. Entonces, la persona que nos responde habla con el fiscal y se determina una fecha con una cita. Y esa fecha, ahí sí estamos en la obligación de presentarnos y de todo. Pero no es que si pasados 24 horas va a llegar a estar la policía tocándole la puerta a los doctores. Esto es muy importante porque a veces esa premura comete ciertos errores. ¿Qué errores? A veces no se consulta con su abogado personal o con los profesionales del departamento legal de la Unión Médica, sino que se va y se presentan a esta cita con los defensores públicos. La defensa pública, no estoy en ningún momento diciendo que no tiene capacidad y de todo, pero sí está un poco sobrecargada y en algunos casos puede obviarse algunas cosas que son necesarias en ese primer momento. Además, si me lo permite, licenciado, que el Departamento Legal de la Unión Médica Nacional está especializado en temas médicos, que es un tema bastante complejo, que no necesariamente en la defensa pública lo van a manejar en detalle como lo manejan ustedes, como especialistas en la materia. Ahora dígame, para que continúe, porque va muy bien y así nos va ilustrando a todos, pero ya que lo interrumpí, aprovecho para hacerle una consulta. Para evitar esa angustia que se genera en el profesional en medicina y que lo haga cometer errores desde el principio, también se podría presentar sin un abogado, que sería un error, pero bueno, solamente estoy aprovechando para hacer la consulta. ¿Se puede presentar o es requisito que para llegar tiene que llegar con un asesor legal? Continúe, licenciado. Es requisito indispensable llegar con un asesor legal. Si el profesional en ciencias médicas se presenta sin un asesor legal, entonces le van a asignar
un miembro de la defensa pública. Okay. Sí, como dice usted, el departamento legal de la Unión Médica está especializado en temas médicos, entonces eso mismo hace que ya haya una expertise muy grande en cuanto a estos temas, y sabemos por qué son los diferentes actos que debemos de realizar, porque en ese primer momento se le ponen en conocimiento tanto al profesional como al profesional en ciencias médicas como a su abogado de los dictámenes médicos legales que están dentro del expediente. Y entonces se da un plazo de 8 días para poder apelar esos dictámenes, y es muy importante este punto dentro de la defensa del profesional en ciencias médicas. Devolviéndonos un poquito, porque este es el primer acto donde el profesional recibe esta notificación, pero ya han transcurrido ciertos elementos propios. ¿Cuándo comienza el proceso? El proceso comienza de dos formas: o por una denuncia o por la investigación de oficio del Ministerio Público. La investigación de oficio del Ministerio Público significa que alguien en la Fiscalía se dio cuenta de la existencia de este delito, y entonces ellos comenzaron a hacer esta investigación sin que mediara una denuncia. Entonces, en este momento comienza el proceso. ¿Qué ocurre con la Fiscalía y por qué desde este momento no se le pone en conocimiento al profesional en ciencias médicas? Pues resulta, y esto es otra cosa muy importante dentro del proceso penal principalmente, resulta que hay una excesiva penalización de conductas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, tanto el Ministerio Público como los juzgados penales, como los tribunales de juicio, como los tribunales de apelación y la misma casación penal están sobrepasados. Entonces ellos han ido creando estrategias, que eso es para evitar las prescripciones, porque las prescripciones les llevan una responsabilidad al Ministerio Público en el caso de que sea ellos que se les prescriba la causa. ¿Cuáles son estas estrategias que utiliza el Ministerio Público? Ellos, una vez que el delito es denunciado, tienen el rango de tiempo propio de la condena máxima del delito. Y dentro de ese momento, entonces, ellos esperan avanzar con la investigación, y cuando se acerca esta prescripción, ellos notifican al doctor, porque ese acto interrumpe la prescripción, y entonces ellos vuelven a contar con un periodo nuevamente para culminar la investigación. En este momento, las reglas de la prescripción hacen que ese lapso de tiempo se disminuya a la mitad que establece cada delito, que eso es otra cosa importante. Nosotros dentro de nuestro ordenamiento jurídico no tenemos ningún delito específico, ninguna figura penal que hable sobre la malpraxis. Entonces utilizamos 3 figuras que son de delitos culposos, que son el homicidio culposo, el aborto culposo y las lesiones culposas. Cada uno de estos delitos tiene penas diferentes. En el caso del homicidio culposo estamos hablando de una pena de prisión de 6 meses a 8 años. En el caso del aborto culposo estamos hablando de una pena de días multa, lo cual significa que no tiene pena de prisión. Y en el caso de las lesiones culposas hablamos de una prisión hasta de 1 año. ¿Qué sucede en este momento? Que ellos tienen, digamos, en el caso del homicidio culposo tienen hasta 8 años para realizar la investigación. Normalmente este delito no les prescribe porque es demasiado el tiempo que tienen para realizar esa investigación. En
las lesiones culposas y el aborto culposo, esos delitos sí son más de cuidado en cuanto a la prescripción para el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque estamos hablando en el aborto culposo, que solo tiene penas de vida multa, su prescripción es de 2 años, y las lesiones culposas, que habla de 1 año de prisión, pasa hasta 3 años para la prescripción. Entonces ahí sí tienen que tener un poquito más de cuidado. Y estos plazos, una vez que el doctor ha acudido al llamado judicial en la indagatoria, se reducen a la mitad. Y esto es algo que tiene muy en cuidado el Ministerio Público, porque les hace que el delito que su investigación se les caiga. Entonces ellos tienen mucho cuidado con la prescripción. Después de que ocurre esto, otra de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta, cuando los doctores van a la indagatoria, muchos están nerviosos por las medidas cautelares. Entonces la gente habla de prisión preventiva, la gente habla de arresto domiciliario, muchas variantes de medidas cautelares. Normalmente, en la praxis, las medidas cautelares no se aplican en este tipo de delitos de mala praxis. Yo, hasta donde tengo conocimiento profesional, no conozco ningún caso. Eso no significa que no pueda haber, pero sí, yo no conozco ningún caso de a un doctor que se le hayan aplicado medidas cautelares. ¿Podría ser una medida cautelar que se le suspenda temporalmente el ejercicio de la profesión? Eso ya más bien es una inhabilitación. Okay. Podría ser como medida cautelar, pero definitivamente es muy riesgoso porque ya está hablando de una pena directamente. Sí. Ya se le está sancionando. Se le está sancionando, okay. Correctamente. Continúe, licenciado. Entonces, lo que también una cosa que les preocupa a los doctores es que les pongan un impedimento de salida, porque muchos, por su condición económica, hacen viajes de placer hacia otros países, o hacen actualizaciones en seminarios y todo este tipo de reuniones que a ellos les preocupa. Pero como les decía a todos, no es normal que existan medidas cautelares en los procesos de malpraxis médica. Entonces, posteriormente, el Ministerio Público continúa con la investigación, y aquí entra la defensa y apela a los dictámenes médicos si es necesario, y cómo se llama, y toda la estrategia de defensa que quiera realizar la defensa técnica, porque esa es otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta. La defensa es de 2 elementos. Uno es la defensa técnica, que es la que ejercen los profesionales en derecho, y 2 es la defensa material. La defensa material es el mismo imputado, el mismo profesional en ciencias médicas que está siendo cuestionado en este proceso. Entonces, este profesional es la herramienta más poderosa que tiene la defensa técnica. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros tenemos una expertise en temas médicos, definitivamente el doctor, el profesional en ciencias médicas, es el que conoce su campo. Yo se lo digo a los doctores cuando les estoy dando atención. Ustedes son defendidos por un abogado, son acusados por un abogado, son juzgados por abogados, pero nosotros no conocemos a ciencia cierta, a fondo, área en que ustedes se desarrollan. Entonces nosotros, digamos, para poder hacer una verdadera apelación de un parte, una apelación a conciencia de un parte, tenemos de un dictamen médico legal, tenemos que tener elementos suficientes
para poder hacerlo. Estos elementos suficientes son insumos importantísimos que requerimos, que puede ser el expediente médico legal. Entonces hay que solicitar el expediente médico legal. Si es un homicidio culposo, la cartilla de autopsia, y además requerimos de una posición activa del doctor que está siendo imputado en esta causa. ¿Por qué? Porque él es el que nos puede decir, mire, aquí hay tal cosa, este dictamen médico está cometiendo este error porque no está tomando en cuenta tal cosa, o ustedes lo que tienen que decirle es que hagan tal cosa. Entonces ahí vienen las necesidades del área forense, del Ministerio Público. Entonces a veces realiza interconsultas y otras cosas que son necesarias para lograr determinar verdaderamente la existencia o no de un nexo causal entre la conducta del doctor, del profesional de ciencias médicas, y el daño sufrido por el paciente, que ese es el punto trascendental dentro de este proceso. Tenemos, además, ya nos acercamos a la parte conclusiva de esta investigación, que es la primera parte del proceso penal. Esta parte conclusiva es donde ya el Ministerio Público hace dos actos. Uno es una elevación a juicio o una solicitud de sobreseimiento. Si el Ministerio Público hace una elevación a juicio, entonces no la comunica a la defensa para que interponga los recursos que desee, para que interponga las acciones que considere, presente la prueba que necesita de descargo, y también la pone en conocimiento la víctima, para que la víctima decida si quiere interponer una querella o una acción civil resarcitoria. Cuando hay una solicitud de sobreseimiento, también la notifica a la defensa técnica y a la víctima, y también les dice que pueden ellos en un plazo de 10 días presentar una querella y presentar una acción civil resarcitoria. En este caso, una pregunta, licenciado. Usted acaba de mencionar dos cosas, acción civil o una querella. ¿Podría ser también en contra de la institución, en este caso la Caja Costarricense de Seguro Social o cualquier otro hospital o clínica privada? Que sea de manera solidaria, es decir, cuando una persona acusa a un profesional en medicina de malpraxis, también se puede hablar de una responsabilidad solidaria de la institución o del centro de salud en el que está trabajando, o solamente es a título personal. Claro que sí, es normal. Dentro de la acción civil resarcitoria, la acción civil resarcitoria es un elemento diferente del proceso penal. Es una acción civil para realizar un cobro económico de ciertas prestaciones, daños morales, daños físicos, incapacidad permanente, temporal, que sufrió el paciente. Dentro de esta acción civil resarcitoria ya no se rige exactamente, es accesoria, ya no se rige por las normas del derecho procesal penal, sino que se rige por las normas civiles. Entonces, esta acción civil resarcitoria puede ser dirigida, y normalmente es dirigida, no solo contra el profesional o profesionales que realizaron el acto médico el cual está siendo cuestionado, sino también contra la institución que avaló esto, ya sea la Caja Costarricense del Seguro Social o el hospital privado en que se realizó esto, el acto médico. Entonces, ellos son demandados civiles por responsabilidad objetiva y solidariamente. ¿Qué significa esto? Que ellos tienen que ser notificados, ellos van a actuar dentro del proceso y van a poner sus excepciones, van a tratar de desvirtuar esta acción civil resarcitoria.
Eso es parte del derecho de la defensa. Permítame, licenciado, ir a una pausa. ¿Qué le parece si hacemos una pausa de mitad del programa y venimos con la segunda parte del programa, que está muy interesante? Realmente las etapas procesales en el proceso penal de malpraxis es un tema que realmente nos compete a todos. ¿Por qué? Porque como ciudadanos debemos de saber cuáles son los alcances del mismo, cuándo se puede y cuándo no se debería de proceder con una acusación de este tipo, porque también, lo digo yo y seguramente usted lo va a mencionar en algún momento, hay que tener mucho cuidado, porque cuando lanzamos acusaciones estamos dejando en tela de duda el profesionalismo y la honorabilidad de las personas, así que hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a una pausa aquí en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, que se lleva a cabo los días martes aquí dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. En Borgen, una serie sobre la vida política de Dinamarca, observé que desde la primera ministra hasta el obrero se trasladan a menudo en bicicleta y que los políticos no son una élite privilegiada. Ese país sin pobres, al igual que Finlandia o Suecia, no son perfectos, pero están muy lejos de lo que somos nosotros. Todo lo contrario, lo observé en una entrevista con un fotógrafo argentino involucrado como en 20 guerras en todos los continentes, así en Somalia como en Afganistán o Irak. ¿Qué dos caras más distintas? Unos países con evidente felicidad, mientras otros son una desgracia. Como busco el ejemplo positivo, observo que cuando hay personas con compromiso, enseñando valores como el del trabajo y honradez, procurando lo mejor para todos, se genera una sociedad como la que yo deseara para el mío, no como países muy cercanos con gobernantes expulsores de su propio pueblo y que generan lo contrario. Como soñador que soy, busco lo mejor para mi país, pero confiando en momificados o improvisados partidos políticos, con algunos que piensan que son mejores los que ya robaron porque tienen experiencia, descuidamos lo importante de verdad. Enseñar a nuestros hijos el valor del trabajo, del esfuerzo y del estudio, que la honradez debe ser nuestra, sin importar la de los demás, y que todos debemos aportar, no restar, pero sobre todo, que los políticos no nos hacen a nosotros, nosotros hacemos a los políticos. En nuestras casas, las grandes obras son de resultado lento, pero valen la pena. Si usted es amante de la buena lectura, le tenemos buenas noticias. Ana y el Mandadero del Irenes, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, ahora ya lo puede descargar en versión digital en Amazon. 2 grandes libros para entretenerse del escritor nacional Carlos Monge. O puede solicitarlo al teléfono 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento de primera calidad. Posee altas propiedades nutricionales gracias a sus niveles de hierro, vitaminas y minerales para una dieta equilibrada. Además, es una excelente fuente de proteína que ayuda al desarrollo de la masa muscular. La carne de res es nutritiva. Así es, así es, así es la carne de res en Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga.
¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Así es, estamos de regreso en su programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Este es un esfuerzo de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional para que todos los médicos de nuestro país estén debidamente informados y de paso nosotros los ciudadanos también dentro del concepto de cultura ciudadana vamos aprendiendo cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos, cuáles son los alcances de la ley también. Es importantísimo. Decía yo antes de ir a la pausa ahora que hay que tener mucho cuidado. Hay personas que simplemente por cualquier cosa, porque llegaron, no sé, un tanto ansiosos a la consulta médica, deciden acusar a un profesional en medicina por cualquier cosa. Mire, no me volvió a ver mientras me estaba hablando, y tal vez es que el médico estaba llenando la gran cantidad de reportes que tienen que llenar en los sistemas de EDUS, el sistema automatizado, en el expediente digital. Mire, no me sentí contento. Bueno, entonces voy en una acusación. Tengamos mucho cuidado, sin que esto quiera decir en ningún momento que no haga valer sus derechos, pero sí tengamos cuidado porque en cualquier campo, como lo explicaba ahora el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, la mala praxis existe en todas las profesiones, y en cualquier momento, sea un médico, un ingeniero, un abogado, etcétera, en fin, cualquier profesional, podemos estar enlodando la honra, la experiencia y hasta comprometer el futuro de un profesional. Así es que conozcamos, eduquémonos adecuadamente para saber hasta dónde llegar y qué etapas se pueden ir analizando previamente antes de llegar a una acusación de ese tipo. Vamos a continuar en la segunda parte, aquí en La Voz Médica, con el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, con el tema de etapas procesales en el proceso penal de malpraxis. Antes tengo unos saludos acá, dice el doctor Eduardo Antonio Blanco, allá el doctor Blanco en el hospital de Cartago, que muy interesante el tema, le parece muy bien, le parece apropiado. Los amigos del Hospital de Liberia, desde que iba a empezar el programa, pusieron aquí en sintonía. No nos lo perdemos hoy. Gracias, amigos de Liberia que están en sintonía. Igualmente, desde el Hospital México también dice, aquí los estamos escuchando, gracias por esta información, gracias a la Unión Médica por este esfuerzo, muchas gracias. Un saludo para acá, dice, por favor, que salude al médico de él, salude a mi doctor. Mi doctor se llama Eduardo Alpizar, salúdemelo, en Pérez Celedón, gracias, cómo no, con mucho gusto. Le saludamos al médico también y recomiéndele al doctor que escuche La Voz Médica los días martes acá dentro del programa Horizontes en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Igualmente, déjeme ver por acá. Dice, los estamos escuchando en el Hospital Maternidad Carit, perfecto, muy bien. Y tenemos por acá, dice el máster Carlos Rodolfo Abarca Picado, muy buenos días, un gran saludo, muchas felicidades para este programa cultural que marca una pauta y es ejemplo a seguir. Gracias, máster Rodolfo Abarca Picado, por ese mensaje. Él es el jefe del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Muchísimas gracias, donde hay una gran cantidad de profesionales en leyes que están acuerpando, respaldando e informando a la comunidad médica de nuestro país. Excelente programa, saludos desde Poás, soy Harold Alvarado Rodríguez, saludos, Viene por acá nuestro amigo que nunca nos falta, el doctor Carazo, dice el doctor Carazo, aquí desayunando y escuchando al profesional en leyes. Como siempre le digo, don Edgar, si yo soy médico,
podría meter la cuchara, pero como no soy abogado, mejor sigo desayunando y le pongo atención a quien sí sabe. Gracias al licenciado Álvarez, gracias a mi amigo el doctor Solano y a todos sus compañeros de Junta Directiva por traernos estos programas. Sigan adelante y yo sigo desayunando, dice el doctor Carazo. Muy bien, buen provecho, doctor Carazo. Gracias por estar con nosotros y gracias a todos los amigos y amigas. No me da tiempo de leer todos los mensajes, pero veo que está entrando más y aquí el compañero Luisito me está reenviando algunos otros mensajes. Me van a disculpar, pero no me alcanza el tiempo para leerlos todos. Bueno, así rápidamente, aquí me lo está recordando Luisito, dice que los amigos de la sección aérea del Tobías Bolaños, dice, aquí estamos en sintonía, con mucha frecuencia tenemos que participar con los médicos con vuelos de emergencia. Sigan adelante, los felicitamos, muy bueno el programa. Ok, gracias. Bien, vamos a retornar en directo con la voz médica, el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños, como les mencioné, es el que nos acompaña. Él pertenece al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Y aquí, una vez más, recordarle a los médicos de nuestro país, si usted necesita hacer una consulta, siéntase en confianza, llame al Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, que ahí hay todo un equipo, son muchos los profesionales especialistas en el campo de la medicina, profesionales en leyes, especialistas en el campo de la medicina, que le pueden atender sus consultas, sus solicitudes para llevar tranquilidad a todas las partes. Etapas procesales en el proceso penal de malpraxis es el tema de hoy. Continúe el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños, continúe con su exposición en la etapa parte final. Tenemos 13 minutos y medio todavía. Bueno, muchas gracias. Encantado de escuchar todos esos saludos y todas esas participaciones de los oyentes. Regresando un poco sobre el tema, el Ministerio Público es el encargado de realizar la investigación. Cuando él termina, como les dije anteriormente, él hace una de dos solicitudes, que son solicitudes que se dan al juzgado penal. ¿Por qué al juzgado penal? Porque el Ministerio Público no tiene la potestad de realizar algunos actos, solamente puede ser el que dirige la investigación y realiza la acusación. Pero hay actos dentro del proceso penal que deben de ser autorizados por el juzgado penal. ¿Qué tipo de actos deben ser autorizados por el juzgado penal? El secuestro de expedientes, principalmente cualquier cosa que pueda limitar un derecho de una persona tiene que ser autorizada, y entre ellos la elevación a juicio es un acto que realiza el juzgado penal. El Ministerio Público tiene constitucionalmente la obligación de buscar la verdad real. Esa verdad que busca el Ministerio Público no consiste en realizar, su labor no consiste en realizar una acusación, sino consiste en buscar la verdad. Entonces, si el Ministerio Público se da cuenta de que no existen elementos suficientes porque hay dictámenes médicos a favor, o porque el hecho acusado no configura ningún delito, el Ministerio Público tiene que dictar el sobreseimiento. Si el Ministerio Público solicita ese sobreseimiento y no hay elementos suficientes para continuar, entonces se hace un sobreseimiento que es como vía rápida, entonces el juzgado penal lo dicta. Pero aquí viene un elemento: si el Ministerio Público cree que existe sobreseimiento, tiene que notificarlo a la víctima, y la víctima puede realizar una querella. ¿Qué es una querella? Una querella es una acusación privada que realiza la víctima con fundamento en los hechos que ellos consideren necesarios, y esta acusación debe de ser analizada por el juzgado penal. Entonces ahí habría dos elementos, dos cosas. Esa querella también puede ser interpuesta si el Ministerio Público eleva a juicio, en función de que la víctima tiene derecho a apoyar esta acusación.
realizada por el Ministerio Público. Y en el caso de que dicte sobreseimiento, también la víctima tiene la potestad de continuar con esta acusación. Con estos elementos vamos a la audiencia preliminar. La audiencia preliminar es la audiencia final del proceso intermedio. Ya aquí entonces significa que ya nos han pasado 2 etapas. Ya pasó la etapa de investigación que la llevaba el Ministerio Público y vamos a la audiencia preliminar, que es el fin de la etapa intermedia, que es realizada ante un juzgado penal. Es muy importante en este momento, en esta audiencia, se acaba la posibilidad de la conciliación. ¿Qué es la conciliación? Es un acuerdo entre partes. La mayoría de las veces tiene un contenido económico. Puede ser solicitado en una audiencia temprana donde asisten el Ministerio Público y el juez porque deben homologar el arreglo. Y tiene que llegarse a más tardar dentro de la audiencia preliminar. Ya posteriormente no podemos hablar de una conciliación. Entonces, si el médico desea arreglar con la supuesta víctima, es hasta la audiencia preliminar. Es muy importante que debe de ser ante el juzgado penal. No podemos hablar de arreglos extrajudiciales. No podemos hablar porque un arreglo extrajudicial el Ministerio Público lo puede rechazar. Entonces, si el doctor ya dio una cantidad de dinero en un arreglo extrajudicial y el Ministerio Público lo rechaza, esa cantidad de dinero pues la perdió. Entonces, a la hora de hacer un arreglo entre las partes por medio del Instituto de la Conciliación, tenemos que tiene que estar presente el juzgado penal y el Ministerio Público para que homologuen este acuerdo. ¿Qué sucede en la audiencia preliminar? La audiencia preliminar es el fin del proceso intermedio, es oral y privada, las partes pueden participar activamente, es una audiencia legal, donde la participación la tienen predominantemente los abogados. ¿Qué significa esto? Que los abogados, el abogado defensor, el representante del Ministerio Público, el representante de la querella, el representante de la acción civil, son los que van a hablar, son los que van a proponer pruebas, son los que van, en el caso del Ministerio Público y de la querella, leer la acusación. La acusación es la cancha. Se determina, en esta audiencia se determina la cancha en la cual se va a jugar ante los tribunales de justicia. ¿Qué significa esto? Que se limita. Estamos hablando del límite. Se le va a acusar por tal y tal hecho. Ya no se pueden agregar hechos, porque ya sería otra acusación. Entonces, una vez que se determinan estos hechos, son los que se van a acusar y las probabilidades son de que ocurra, de que esos hechos estén encausados en tal y tal figura penal. ¿Qué significa también esto de que es una audiencia legal que no requiere la presencia del profesional en ciencias médicas? Nosotros como departamento legal de la Unión Médica casi siempre preferimos que los doctores que nos acompañen a esta audiencia, pero no es indispensable su presencia. Si el doctor desea por algún otro motivo no asistir porque va a salir del país o porque no quiere llegar, no quiere tener contacto con el supuesto ofendido, está bien, no hay ningún problema. Puede no asistir a esta audiencia preliminar.
el juzgado penal en esta audiencia preliminar determina si se eleva o no se eleva a juicio. ¿Con qué fundamento lo determina? Con las pruebas que se presentan a esa audiencia. No son analizadas la prueba como si fuera un tribunal, pero sí él ve la cantidad de pruebas, él ve qué es lo que se está tratando de probar, él ve la factibilidad de que la acusación sea analizada por el tribunal penal en un juicio oral y público. Esta audiencia es oral y privada, lo cual significa que no pueden asistir otras personas que no estén dentro del proceso. Ya el juicio es oral y público. Y entonces sí pueden asistir hasta medios de comunicación y público para ver el desarrollo del juicio y todas estas cosas. Ahí sí en el juicio, en el contradictorio, ahí sí pueden asistir estos terceros. Al final de la audiencia se le da la palabra al profesional en ciencias médicas, a la víctima, si ellos desean decir algo, manifestarse sobre la acusación y sobre esto, pero como les digo, es una audiencia muy técnica, entonces no estamos hablando sobre la calificación de las pruebas, que si esto es real, que si no es real, que si ocurrió, que no ocurrió, que por qué ocurrió, sino el hecho es que lo que se habla es de enumerar las pruebas, ver qué es lo que dispone el Ministerio Público para realizar la acusación, si es suficiente o no es suficiente. Eventualmente en algunos casos suceden, no suceden todos. El fiscal que realiza la investigación no es el mismo que el que realiza el que sostiene la acusación, entonces en algunos casos puede haber hasta un cambio de criterio y podría solicitarse en lugar de una acusación una solicitud de sobreseimiento ahí delante del juzgado penal. Ya con todo esto ya se puede proceder al juicio oral y público, que es donde un tribunal penal va a buscar la verdad real del proceso. Anteriormente estábamos hablando de que ahí en esa audiencia preliminar podemos patentizar algunos elementos que son herramientas, son mecanismos de defensa, como las causas de justificación, porque el acto médico puede tener perfectamente causas de justificación, y entonces aunque exista un daño, podría no existir una responsabilidad profesional en ciencias médicas. Estas causas de justificación es el consentimiento del titular del derecho, pero requiere que sea conforme a la lex artis, es decir, la supuesta víctima da su consentimiento, pero aún así el acto tiene que ser conforme al conocimiento médico, porque no podemos hablar de que la víctima dio su consentimiento y el acto fue incorrecto. Si el acto fuera incorrecto, entonces igual no existiría una causa de justificación. Un estado de necesidad, el estado de necesidad es que el peligro sea actual e inminente, que no se haya provocado voluntariamente y que no haya otras formas de evitarlo. También estamos ante un caso fortuito, que sea un hecho imprevisible y fuera de control del médico. La fuerza mayor, que pueda preverse, pero sea irresistible. Y la iatrogenia. Esta última los doctores manejan bastante el término, y es el hecho de que a pesar de que haya resultado un daño, ese daño no es culpa
culpa del profesional en ciencias médicas. No, y bueno, ahí nos alcanzó el tiempo apenas justo porque ya finalizó el tiempo, pero sí llegamos hasta la etapa de juicio, que en la etapa de juicio ya ahí cada una de las partes presentará a sus testigos y toda la documentación y argumentación, igualmente después de esperar todo lo que es el proceso a lo interno. Licenciado, no sé si desea agregar algo más en 20 segundos, 30 segundos, el tiempo se nos fue. El licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños, realmente ha sido muy clara su explicación, usted nos ha llevado de la mano en todo lo que son las etapas procesales en el proceso penal de malpraxis. Le cedo la palabra. Sí, eventualmente todavía nos falta el juicio y las partes recursivas, que serían la apelación, la casación y la revisión, pero eso lo podemos hacer en otra oportunidad y hablar bastante sobre eso. Y sí, fue un placer poderles haber orientado un poco a qué es lo que sucede dentro de un proceso penal y cómo debemos enfrentarlo. Gracias al licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. A ustedes, amigos y amigas, por ahí me pidieron el número telefónico de la Unión Médica Nacional, 2290-5490, 2290-5490. Si tienen alguna consulta para el Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, siempre será un gusto atenderles. Nosotros nos vamos. Martes de la próxima semana, La Voz Médica regresa aquí en 96.3 dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Buenos días. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Así es la carne de res. Puedes elegir entre más de 34 cortes diferentes y prepararlos como más te gustan. Al horno, a la plancha, a la parrilla, en salsa, en picadillo, en sopas. La verdad es que hay cientos de formas de hacer una rica receta con carne y sorprender a todos en casa. La carne de res es versátil. Así es la carne de res en Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. TIGC Centro 96.3. Póngala.